El tiempo de la advertencia y la amonestación había pasado. Todo lo que se podía haber hecho había sido realizado en favor del Dr. Kellogg. Ahora, habiendo superado todas las reprensiones, solo quedaba dar lugar al juicio de Dios que cae sobre los desobedientes. Así solamente se podría dar freno a la obra extraña que se estaba desarrollando como fuego en la mecha. Debemos ser conscientes que en muchos casos se tolera el pecado hasta que llega un límite donde ya no hay más expiación, pues son pecados de abierta rebelión, así como fue la situación de Coré, Datán y Abiram. Pero ¿por qué en algunos casos Dios obra y en otros parece que nos deja a nuestra propia disidencia? Y ya ha pasado. No obstante, si hacemos un análisis de los eventos pasados antes de 1900, agregando además que había profeta en los días del pueblo de Dios, siempre es válido recaer juicio sobre los desobedientes. De lo contrario, el profeta no tendría derecho a hacerlo. Si tras la advertencia de Ellen White a John Harvey Kellogg hubiese habido arrepentimiento sincero, todo hubiese sido paz y felicidad. Si hubiese predicado el Evangelio, la obra médica habría dado buenos frutos, se hubiese alcanzado a la población más favorecida y los hermanos hubiesen hecho grandes maravillas para la causa de Dios. Así que veremos algunos de los antecedentes antes de que sucediese el juicio en la ciudad de Battle Creek, Michigan. Vamos a los líderes. No podemos tampoco exonerarlos a ellos, pues ellos eran los líderes de la iglesia de la época, porque su papel era fundamental para evitar los estragos en Battle Creek. Su falta de voluntad para escuchar a la sierva de Dios no era algo reciente, sino sucesivo, y todo parte desde el año 1888. Hablemos sobre el rechazo parcial al mensaje de la justificación por la fe que se presentó en Minneapolis por los pastores Jones y Waggoner. Siendo sinceros, deberíamos hacer la pregunta: ¿por qué Ellen White estaba tan lejos de la obra en su ciudad? Y la respuesta está en el mensaje de 1888 anunciado a las iglesias por Ellen, Jones y Waggoner. Nuestra historia revela con tristeza que los dirigentes en Battle Creek habían presentado oposición al mensaje presentado en Minneapolis por los pastores Jones y Waggoner. Además de eso, impidieron que Waggoner visitara a Ellen White en Australia, previa invitación directa de ella. La razón de que ella estuviese aislada en Australia se manifiesta en esta carta escrita en el año 1896. Nuestra salida de América no vino del Señor. Él no reveló que fuese su voluntad que me presentara en Australia y me ausentara en Battle Creek. El Señor no lo planeó, sino que permitió que obraseis según vuestras propias ideas. El Señor quería que W.C. White, su madre y sus obreros permanecieran en América. Se nos necesitaba en el centro de la obra, y si vuestra percepción espiritual hubiese discernido la verdadera situación, nunca habríais consentido en la decisión tomada. Pero el Señor lee el corazón de cada uno. Más claro está que no era la voluntad de Dios que se alejara a la sierva de Dios en Battle Creek, y cuesta mucho creer que el Señor a veces permita que sucedan estas cosas dentro de su iglesia, y sabemos que Cristo dirige la iglesia adventista tal como lo hizo con Israel. No pensemos en ninguna manera que el Señor desechó a su iglesia en 1888 o actitudes parecidas para justificar a los nuevos movimientos paralelos a la obra de la iglesia. No hay luz en señalar que hay un remanente dentro del remanente en nuestros días. Si no se ha cumplido la profecía de la ley dominical y la marca de la bestia, esto no es una verdad respaldada por la Biblia. Debemos ser muy claros en esto. Entonces deberíamos analizar las severas acusaciones sobre lo que ocurrió en 1888, especialmente qué opinaban los líderes respecto a Jones y Waggoner. Pensemos por un momento en las palabras de Jesús: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sabemos que esto sucedería con los creyentes de Jesús, los que sean fieles a la verdad, pero en ningún momento se nos viene a la mente que esta persecución sería por parte de nuestros propios hermanos. Esto suena absurdo, pero el mismo Jesús fue entregado por su propio pueblo. Como diría un autor, fue herido en casa de sus amigos. Y qué triste se siente ser maltratado y herido por nuestros propios hermanos. Pero la historia no miente. Aún así Dios está dispuesto a perdonarnos, aún hay misericordia, pero las consecuencias son inevitables y a veces irreversibles. Si a Ellen White la exiliaron a Australia,
¿Qué creen que sucedió a los mensajeros de Dios, Jones y Wagoner? La respuesta viene de la misma profeta, Ellen White. Algunos de nuestros hermanos, llenos de celos y malas sospechas, están siempre dispuestos a mostrar cuánto difieren de los pastores Jones y Wagoner. Carta 24, 1892. No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos, diciendo son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía, quizá estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Él ve el temperamento de los hombres que ha escogido. Sabe que solo hombres fervientes, firmes, decididos, de carácter enérgico, comprenderán la importancia vital de esta obra y pondrán tal firmeza y decisión en sus testimonios que quebrantarán las barreras de Satanás. Testimonios para los ministros, página 410 al 13. Como podemos ver, la sierva de Dios ya había sido clara acerca del trato que recibieron Jones y Wagoner en la historia de 1888 en Minneapolis. Tenemos que conocer de estas implicaciones si queremos entender por qué el Dr. Kellogg estaba haciendo cuanto quiso y Dios se lo permitió. Podemos pensar de dos maneras distintas. O Dios controla a medias a su iglesia y cuando ve el peligro inminente recién actúa, o creer que nuestros hermanos líderes ya habían sido culpables de un hecho insólito e injustificable, pues no podemos andar diciendo que Jones y Wagoner no eran de nosotros, porque al final de la historia parece que se descarrilaron y apostataron de la fe. La importancia de estudiar este punto es vital para comprender que Dios actúa siempre con bondad hacia su pueblo, así sea el rebelde Israel o su antitipo, la iglesia tibia de la Odisea. Pronto veremos lo que sucedió en Battle Creek, pero antes sigamos revisando los antecedentes que sucedieron para no considerar los juicios de Dios como una medida exagerada y arbitraria de parte del Señor. Tras la asamblea de 1888 y eventos de reavivamiento posteriores, a Wagoner lo enviaron a Inglaterra. Jones se quedó en América. Así fueron separados un gran equipo. Pero también debemos decir que se realizó una gran obra de reavivamiento en las campañas evangelísticas en South Lancaster, Massachusetts y otros lugares, además de una ley dominical que estaba a las puertas. Dios bendijo al pastor Jones y logró derrocar tal proyecto. Después de todo, el pueblo no estaba listo para cumplir el desafío de llevar el mensaje del tercer ángel debido a problemas internos entre los principales dirigentes. La obra de Dios avanzó mucho cuando fue llevado al pueblo directamente, pero la oposición tarde o temprano se interpondría entre la prominente llegada de la lluvia tardía, hasta que lograron evitar que llegue hasta nuestros hermanos. La propia Ellen White dice lo siguiente: fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenido lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Carta 96 en el año 1896. Deberíamos preguntarnos a qué mensaje se refiere Ellen White respecto a alumbrar toda la tierra con su gloria. Recordemos que este mensaje se encuentra en Apocalipsis 18 y es una profecía apocalíptica que se aplica también en estos tiempos finales. Ojalá nos gustaría contar la historia de nuestros pioneros como se debe. En algunos aspectos no se ha comunicado la verdad y muchos opositores han hecho mal uso de los testimonios para acusar a la Iglesia Adventista de apostasía. No obstante, por causa de la apostasía existen ellos. No nos centraremos en contar la historia de Minneapolis. Solo hemos visto algunos testimonios para corroborar lo que sucedió en el pasado, y si es posible estudiarlo cada uno, pues la historia se está volviendo a repetir. Prestemos atención a lo que ya acontecía en 1900, cuando todos decían paz y seguridad. Pero eso no era más que una falsa suposición. Jamás hay paz cuando se rechaza al príncipe de la paz. El 18 de febrero de 1902, al amanecer sonaba la alarma de bomberos. Estaba ocurriendo un gran incendio en el sanatorio de Battle Creek. Era un martes y el sanatorio ardía hasta sus cimientos. El personal nocturno consiguió salvar a los 400 pacientes, mientras el edificio principal ardía envuelto en llamas. Posteriormente, uno de los hombres diría cuán inútiles habían sido los esfuerzos por apagar el fuego. El agua que arrojaban sobre las llamas tan solo parecía hacerlas arder con mayor intensidad. Al amanecer se había quemado la mayor parte del sanatorio.
y quedaba únicamente un montón de ruinas humeantes bajo el cielo invernal. El doctor Kellogg, que regresaba de la costa del Pacífico, se enteró por boca de un periodista que se encontraba en la estación central de Chicago y, lejos de tomar conciencia del hecho, se propuso rápidamente en trabajar en un nuevo proyecto. Le pidió a su secretario una mesa para trabajar en el plano. El incendio no detendría sus planes. Finalmente, debemos sacar algunas conclusiones respecto a por qué sucedió este juicio, el incendio del sanatorio más importante de la Iglesia Adventista. Primeramente, Dios tolera por un tiempo el pecado de la arrogancia y la charlatanería, advierte a sus siervos por medio de los profetas. En este caso, Ellen White fue la mensajera comisionada para amonestar a Kellogg, pero él no quiso escuchar. Se hizo llenar de excusas y se cerró en su propia idea de hacer crecer tan grande el sanatorio y secularizarlo. El rechazo de la luz en 1888 por parte de los líderes de la iglesia, especialmente Uriah Smith y George Butler, impidieron en gran manera que se realizara un reavivamiento en las iglesias. Se alejó del pueblo el mensaje del tercer ángel por parte de nuestros propios hermanos, según lo dicho por la propia Ellen White. En ninguna manera debemos criticar a John C. Waggoner por sus bajas doctrinales. Después de 10 años de servicio, aún tras el rechazo de sus propios hermanos, en cierta manera nosotros somos los responsables de no haber aceptado la luz. Aunque no estuviésemos en la época, somos partícipes si no aceptamos los testimonios. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo con Cristo y su palabra. De nuestra historia hagamos una gran lección para nuestros días.